El profeta Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Dios se comunicó a su pueblo, Dios envió mensajes a su pueblo a través de profetas. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la nación santa, la nación de Israel, rechazó a los profetas que Dios enviaba. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, no cesó de enviar profetas. Aun cuando el pueblo se comportó rebeldemente ante su Dios, Jehová fiel envió profetas. Nunca dejó de enviar profetas. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo acerca de Jerusalén que era rebelde, era dura. Y Cristo, muy dolido, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te envío, apedreas a tus profetas, no los recibes, no los aceptas. Eso decía el Señor Jesucristo. El pueblo merecía castigo, pero ¿por qué Dios no castigaba al pueblo a pesar de que había tanta maldad en el corazón del pueblo? Y encontramos en Malaquías capítulo 3, verso 6, que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Según la palabra de Dios, el pueblo de Israel no fue castigado, no porque no habían hecho lo suficiente para merecer un gran castigo, sino porque Dios había prometido no castigarles, había prometido protegerles, había prometido cosas en relación a la nación. Por esa razón es que Jehová no castigaba aún al pueblo de Dios. Pero este es el último libro del Antiguo Testamento. Es decir, Dios envía esta profecía. Y después de esta profecía, Dios va a decir a la nación de Israel: ya no digo más nada. Y Jehová se quedó en silencio por 400 años, hasta que envió su siguiente profeta, Juan el Bautista, quien predicó antes del Señor Jesucristo. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista hay 400 años que los historiadores le llaman los 400 años de silencio. 400 años en la que Jehová ya no mandó más profetas. Así es que es importante escuchar qué es lo último que dijo Dios antes de dejar al pueblo de Israel sin voz. ¿Qué es el último mensaje de Dios para la nación de Israel? Ese es el mensaje en esta mañana. Capítulo 3. Estamos en Malaquías capítulo 4, nos toca el estudio, pero quiero coger algunos versículos para entender. Versículo 1 de capítulo 3 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el último mensaje? ¿Cuál es el último mensaje de Dios al pueblo de Israel, a la nación de Israel? Es: yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Ese es el mensaje, hermanos. La venida del Señor. Pero nos anuncia a través de un mensajero. Les dije la vez pasada que Malaquías significa mi mensajero. Entonces en el versículo 1 lo que está haciendo Dios es un juego de palabras. Le está diciendo a Malaquías que predique al pueblo y le dice: he aquí yo envío a mi Malaquías, mi mensajero. ¿Quién es ese mensajero que preparó el camino del Señor Jesucristo? Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que abrió los caminos para el Señor. Hermanos, ¿a qué se dedicó Juan el Bautista? A predicar la pronta venida del Señor Jesucristo. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Miremos en nuestras Biblias, pasando unas páginas adelante, en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 10. Capítulo 11, verso 10 dice el Señor Jesucristo: porque este es de quien está escrito. Él está hablando de Juan el Bautista. El Señor Jesucristo habla de Juan el Bautista y va a citar a Miqueas. Dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual
prepara tu camino delante de ti. Juan el Bautista fue anunciado por Dios mediante el profeta Miqueas, y Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar un camino. Pero, ¿qué camino preparó Juan el Bautista? Lo que Juan el Bautista hizo es preparar el corazón de las personas. En el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se nos habla de la labor de Juan el Bautista. Y él predicaba a la gente y les decía: arrepentíos, arrepiéntanse porque el día de Jehová está cercano, porque ya viene el día. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cercano, arrepiéntanse. Y cuando la gente salía de las ciudades a escuchar a Juan el Bautista les decía: generación de víboras, ¿por qué no se arrepienten? Ya viene vuestro Salvador. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, Miqueas nos prepara hacia ese mensaje. Pero, ¿qué es la venida del Señor? La venida del Señor es algo muy importante. Estuve viendo un reportaje muy emocionante. El título de este reportaje era Jaque. Era sobre el rescate de Ingrid Betancourt y muchos otros que estaban ahí. 10 creo que fueron rescatados. Uno de ellos estuvo 10 años rehén de las FARC. Cuando el ejército llegó al campamento donde estaba Ingrid Betancourt y los demás, conversaron con ellos y subieron al helicóptero, los rehenes más 2 terroristas. Estando ya en el helicóptero, los soldados estaban sin armas, porque ese era el plan, engañarles a los terroristas. Y en el helicóptero logran reducir a los 2 terroristas. La presencia de los soldados del ejército de Colombia en esa ocasión produjo 2 cosas inmediatamente. La presencia de los soldados produjo 2 cosas. Primero, produjo libertad para todos los rehenes. Libertad a aquellos que por 10 años habían caminado con cadenas en el cuello. Libertad para aquellos que por 10 años habían estado esclavos, lejos de sus familiares, de sus seres queridos. Pero en esa misma acción, ¿qué produjo para los terroristas? Juicio. La misma acción representa 2 cosas. Es una sola acción que representa 2 cosas. Para los rehenes, libertad. Y para los terroristas, juicio, condenación. Cuando los soldados cogen a los terroristas, los rehenes no sabían qué estaba pasando. Y algunos empezaron a asustarse y querían correr a golpear a los soldados que los estaban liberando porque no sabían qué estaba pasando. Hasta que Ingrid Betancourt gritó: nos están liberando. Eso desbordó una emoción increíble. Y ahí se ven las imágenes. Y cuando ellos se sintieron libres, no sabían cómo expresarlos. Lloraban, gritaban. El general llamó por teléfono a la mamá de Ingrid Betancourt y le dice: su hija ya está libre. Y se escucha la voz de la mamá decir: ¿libre? Sí, está libre. ¿Pero libre? Sí, está libre. ¿Pero de verdad está libre? La madre no podía creer hasta que el general le pasó el teléfono a la mamá y le dijo: hable con su mamá. Y la mujer habla y le dice: ya somos libres. Era una emoción increíble, hermanos. Pero la presencia de los soldados produce 2 cosas: o libertad o condenación. ¿En qué lado estás? Depende de eso. Pero la presencia produce eso. En la presencia de Jehová, eso es lo que va a producir. 2 cosas va a producir la venida del Señor Jesucristo. Es inevitable. La venida del Señor Jesucristo va a producir esas 2 cosas. O libertad para los que esperan en Él, o condenación para los que no esperan en Él. Quiero mostrarte eso en el libro de Malaquías. Primero, dice el verso 1, capítulo 4, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Viene el día, dice Dios, y y ahí empieza a decirnos del primer grupo: y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará
ni raíz, ni rama. Aquel día que Jehová venga, para aquellos que han rechazado a Cristo, les va a hacer como un fuego que consume al pecado. Y saben que, hermanos, cuando Dios venga, Él va a juzgar por las obras de las personas. Lamentablemente nosotros confiamos en nuestras obras, pero nos equivocamos, porque cuando Dios venga, Él va a revelar tus obras. Tú puedes tener una obra muy buena, pero a tu juicio, mas no al juicio de Dios. Dios te advierte y te dice, hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Tú puedes pintar de hermosura tus obras, pero es Dios el que va a juzgar tus obras y los va a juzgar con su ley, no con tu ley. Tu ley te puede decir, sí, la mentira blanca, la mentira buena. Tu ley puede justificar tu mentira y decir es una mentira piadosa, pero la ley de Dios dice es mentira y merece castigo y punto. Él no va a venir a juzgar a las personas con sus leyes. Él no va a venir a juzgar a las personas con sus creencias. Él va a venir a juzgar con verdad, con su verdad. Cuando Él venga, lamentablemente para muchos va a significar juicio. Quiero que noten que Dios va a juzgar en base a obras. Primero dice a los soberbios. Él toma en cuenta la soberbia de la persona. Luego dice a los que hacen maldad, que viven haciendo maldades. Pero en el verso 3, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hollaréis a los malos. Dios toma en cuenta las acciones de las personas. Retrocedemos al capítulo 3, verso 5. Capítulo 3, verso 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dios va a venir para juzgar por las obras de las personas, en base a las obras de cada persona. Así que no es bueno que nosotros confiemos en nuestras obras, porque Él sí conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sí sabe las cosas que hacemos. Esas obras serán medidas en la ley de Jehová. Noten el verso 4 del capítulo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acuérdense de la ley, porque en base a esa ley yo los voy a juzgar.